Cámara de Diputados despacha jornada laboral de 40 horas semanales. Ministro del Interior, general director de Carabineros y Fiscalía exponen en Comisión de Seguridad Ciudadana. Comisión acuerda votar este lunes 11 proyectos de reforma constitucional. Ministro Espina informa sobre actuar de Fuerzas Armadas durante estados de emergencia. Comisión investigadora conoció antecedentes sobre fiscalización a plantas de revisión técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos las principales noticias acontecidas aquí en la Cámara de Diputados durante las últimas horas. Partimos contándoles justamente que la Sala de la Cámara despachó la jornada laboral de 40 horas. La Sala discutió en particular esta propuesta iniciada en una moción que rebaja la jornada de 45 a 40 horas semanales y la despachó a su segundo trámite al Senado. Entre sus normas dispone un sistema gradual de aplicación, particularmente atendiendo la realidad de las pequeñas empresas. Sobre la base del nuevo texto planteado por la Comisión de Trabajo, en conjunto con indicaciones y votaciones separadas, la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, iniciativa que busca generar una mejor calidad de vida de los trabajadores del país. La rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas fue aprobada por 86 votos a favor, 33 en contra y 31 abstenciones, en tanto que se rechazaron consideraciones que buscaban flexibilizar la aplicación de la norma general para las jornadas especiales y parciales. Al término de la sesión, el presidente de la Cámara y la diputada Camila Vallejo, una de las autoras de la iniciativa, valoraron el debate desarrollado y el avance en el trámite legislativo. Ya hemos aprobado y ahora en particular el proyecto de las 40 horas que lo habíamos aprobado en general. El debate fue interesante. El debate yo creo que despeja muchas dudas y algunos temores que habían sido manifestados por algunos actores de la cadena económica. Creo que lo que estamos haciendo es serio, es profundo, es de fondo y va en beneficio de millones de trabajadoras y trabajadoras de Chile. Un gran avance, sin lugar a dudas, por fin sale de la Cámara de Diputados y Diputadas, es el proyecto de las 40 horas. Logramos rescatar al menos trabajadores que se estaban excluyendo de esta reducción, los que están por jornada especial o excepcionales. Eso fue un avance significativo. Obviamente todavía queda un debate por dar en el Senado, tú lo has mencionado, el tema de las colaciones, hay que seguir discutiéndolo, evidentemente todos los regímenes especiales, pero esto ya es un avance significativo, importantísimo. La oposición también destacó la unidad para enfrentar la votación en sala y sacar adelante la propuesta legal, como plantearon Carol Cariola y Gabriel Silver. Algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana tenían algunas preocupaciones sobre las jornadas especiales, pero hicimos algunas observaciones, conversamos mediante la votación y la discusión y finalmente logramos, tal como lo hemos hecho durante toda la tramitación de este proyecto, actuar en unidad. Y yo creo que lo más importante de este proyecto de ley es que ha logrado unificar a la oposición. El hito político es que la oposición supo ponerse de acuerdo. Entendimos que había que actuar con altura de miras y cuando hay acuerdo y unidad, la oposición puede ser vehículo de transformación social en un tema tan importante como es hoy la reducción de la jornada horaria. Esperamos que el Senado lo haga con celeridad, que este proyecto sea ley de la República a la brevedad, es una señal también al país. Para la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Jomans, y para la representante de la Coordinadora Nacional por las 40 horas, Macarena Ortega, el avance es meritorio, aunque insistieron en la necesidad de perfeccionar otros puntos. La verdad es que estamos muy contentos, sabemos que no fue un trámite fácil, ahora tenemos otro contexto y esperamos que también esta misma rapidez que vimos en la comisión, también en la sala, se pueda llevar a la práctica también en el Senado. Y en eso al menos entendemos que están los compromisos. Hoy día no se ha renunciado a la colación
disposición dentro de la jornada, sino que simplemente estamos viendo que eso puede ser incorporado dentro del Senado de una manera distinta y que finalmente se haga cargo de que estar a disposición de su empleador, que un trabajador lo esté, es parte de una jornada laboral y en eso vamos a seguir trabajando. Estamos muy contentos, ha sido un avance significativo, estamos en la mitad del camino, entendemos que queda bastante por recorrer aún y por supuesto que vamos a insistir en que la colación sea parte de esta modificación legal, ¿cierto? Nos queda todavía el Senado en donde podemos avanzar en ello porque también es una demanda importante y también necesaria para poder avanzar absolutamente en los derechos de los y las trabajadoras del país. Desde el oficialismo, el diputado Mario Desbordes llamó a tener siempre presente la realidad de las pymes, al tiempo que estimó que sería inconveniente llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Es muy necesario cuidar a las pymes, que son las que se afectan más con estas medidas, que muchas veces suenan muy bonitas, pero las hacemos pensando en las grandes empresas. Estamos pensando en Walmart y no en el almacén. ¿Respaldaría que este proyecto sea llevado al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo? En lo personal yo no le llevaría más cosas al Tribunal Constitucional, ya tiene hartas cosas polémicas de por medio y creo que el Tribunal Constitucional está cumpliendo una labor. Yo defiendo el rol del Tribunal Constitucional y le hacemos un daño a los que defendemos ese rol, recargándolo con decisiones que deberíamos tomar acá. Yo no tengo problema en recurrir al TC cuando sea estrictamente necesario, pero ojalá no tengamos que llegar a eso, a mí no me parecería. Y sobre este punto, el gobierno desistió de entregar un pronunciamiento definitivo, reconociendo el avance alcanzado por la propuesta y las mejoras introducidas, como indicaron los ministros Felipe Ward y María José Saldívar. La tramitación de este proyecto ha ido avanzando, eso por supuesto hay que considerarlo. Lo que uno opina cuando el proyecto está en una etapa, cuando forma parte, cuando tiene ciertas características, es distinto a lo que opina cuando va avanzando ese proyecto y va mutando. Este no es el mismo proyecto, eso no significa que el gobierno haya cambiado de opinión, pero lo importante en nuestra opinión es que se siga avanzando en el trámite legislativo y habrá tiempo de tomar otro tipo de decisiones. Lo importante es entender que necesitamos mejorar la calidad de vida de los trabajadores y, por cierto, el tema de jornada es un tema que es fundamental, pero que el proyecto independiente, si es constitucional, inconstitucional, el proyecto que originalmente se había presentado no era un buen proyecto y es un proyecto que se ha corregido, afortunadamente, en la comisión, ahora en la sala, e incorporó temas que eran fundamentales. Nosotros teníamos un proyecto que era un mal proyecto, que incorporaba la colación dentro de este proyecto y que afortunadamente se fue corrigiendo, se fue modificando y tenemos un proyecto que es distinto y que ahora va a pasar a un segundo trámite y que nosotros esperamos que en este segundo trámite se pueda ir mejorando cada vez más. Entre otras normas, se logró aprobar una disposición que define una gradualidad para aplicar la nueva jornada, proceso que comenzará a regir en términos generales a los 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Las pymes, en tanto, podrán reducir 1 hora a la jornada por año, en un plazo de 5 años. El ministro del Interior, el general director de Carabineros y la Fiscalía participaron en la Comisión de Seguridad Ciudadana. El secretario de Estado valoró la invitación a la instancia como un espacio para poder generar un diálogo sobre las decisiones que el gobierno ha tomado en materia de orden y seguridad ciudadana y la búsqueda de la paz social. Las principales autoridades involucradas en las decisiones de orden y seguridad pública frente a la movilización social se reunieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. El grupo fue encabezado por el nuevo ministro de Interior, Gonzalo Blumel, quien entregó un detalle de todos los hechos que han afectado al país. Primero explicó la situación que originó la crisis y la necesidad de invocar el estado de emergencia, junto a los esfuerzos para recuperar el orden público y la paz social. También entregó un recuento de la situación actual y explicó las normas que rigen el uso de la fuerza. Para graficar el escenario actual, el secretario de Estado detalló que en el terremoto y tsunami que afectó a gran parte del país en febrero de 2010, se generaron pérdidas por daños asegurables y lucro cesante superior a los 6.500 millones de dólares. El recuento que lleva el Ministerio de Hacienda a la fecha ya registra más de 3.000 millones de dólares. El llamado es asumir un compromiso por la paz social. El compromiso total y absoluto con el orden público y la paz social. Ese es un esfuerzo que todos tenemos que hacer porque efectivamente estamos viviendo una situación de dificultad. En la última semana los hechos graves han venido disminuyendo, pero todavía estamos muy lejos de donde tenemos que estar y de donde la ciudadanía nos pide que estemos. Todavía hay hechos muy graves que tienen que ser perseguidos, sancionados con el máximo rigor de la ley. Lo segundo, un compromiso total y absoluto con el respeto
de las garantías fundamentales y de los derechos humanos de todas las personas que viven en este país. Eso también es un compromiso total y absoluto que va más allá de la acción del gobierno, sino que es un patrimonio de toda la sociedad. 20 personas fallecidas en el contexto de movilización social, 5 de ellas vinculadas al actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden. 1.851 lesionados entre civiles y uniformados, 231 heridos por perdigones o proyectiles indeterminados y 15 funcionarios policiales formalizados y más de 10.000 detenciones por flagrancia fueron algunas de las cifras señaladas en la presentación del secretario de Estado. Las diputadas Andrea Parra y Camila Vallejo se refirieron a esta materia. Son demasiadas los antecedentes que tenemos de violencia sexual, de perdigones, de personas que han perdido la visión, demasiados heridos y nadie se hace cargo. Y en eso se elude la responsabilidad. Sin duda creemos que hay que tener una mirada más autocrítica y llamamos también al gobierno a ser responsable respecto, ¿no es cierto?, de cómo impone el Estado de Derecho y cómo respeta los derechos humanos. Lamentablemente, tanto el general director como el ministro del Interior siguen hablando de errores y excesos, cuando lo que tenemos son violaciones a derechos humanos. Siguen hablando de cifras cuando tenemos realidades de personas, de mujeres, de niños, niñas, adolescentes, de familias que han sufrido daños que probablemente sean irreparables. Cuando un ministro además del Interior sigue insistiendo en hechos aislados y no reconoce que hay violaciones a los derechos humanos de carácter generalizadas. En el encuentro también participaron el general director de Carabineros, Mario Rosas, y en representación del fiscal nacional, el director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público, Rolando Melo. La Comisión de Constitución acordó votar este lunes 11 los proyectos de reforma constitucional. La instancia, que se encuentra a la espera de propuestas del gobierno en esta materia, pretende sesionar hasta su total despacho. Para votar este lunes 11 de noviembre hasta total despacho los proyectos de reforma constitucional en materia de establecer un mecanismo de aprobación de una nueva Carta Magna, se encuentra convocada la Comisión de Constitución de la Cámara. La instancia espera recibir durante la misma jornada al presidente del Banco Central, además del titular del Consejo Directivo del CERVEL, para escuchar sus planteamientos en relación a las iniciativas en estudio. En esta última jornada, la comisión recibió al subsecretario de las Express, Juan Francisco Gali, quien señaló que si bien el gobierno no cuenta con una postura respecto a los proyectos de ley, tampoco se quiere perder la discusión. El presidente de la comisión, Matías Walker, llamó tanto al gobierno como a los parlamentarios de todos los sectores a abrirse a un amplio acuerdo que permita tener una nueva constitución. Sí, prácticamente hemos despachado todo el proyecto de ley de acceso a la información pública que reforma la ley de transparencia. Estamos ampliando el ámbito de aplicación de la ley de transparencia, por ejemplo, a todos los órganos autónomos constitucionales, incluyendo el Congreso Nacional. Y no solamente los órganos de la Administración del Estado, los órganos de gobierno. Estamos ampliando el ámbito de aplicación de la ley de transparencia también, por ejemplo, a las corporaciones municipales, a las corporaciones de salud, de educación, que administran recursos públicos. El diputado Jorge Alessandri, en tanto, resaltó que lo más importante es no crear falsas expectativas en la población. Lamentablemente veo que las posiciones todavía están muy separadas. Algunos que dicen borrón y cuenta nueva, todo es malo. Otros que decimos perfeccionemos lo malo y dejemos lo bueno. Y en todos los países, o en la mayoría de los países del mundo donde hay democracia, las constituciones es una cosa que requiere consenso. No basta con la mayoría simple, sino que se requiere un quórum más alto, 60%, 65%, 70% del Parlamento. Y espero que podamos encontrar puntos de consenso. ¿Qué cosas cambiar? Ahora, lo más importante de todo es no crear sobreexpectativa en la población. Los sueldos no van en la Constitución, los costos de la salud no van en la Constitución. Entonces, no digamos que es la solución o la panacea a todos los problemas de la sociedad, la desigualdad no va en la Constitución. Cabe destacar que durante el debate un grupo de parlamentarios de oposición solicitó al Ejecutivo responder en una próxima sesión algunas interrogantes que van en la línea de establecer bajo qué mecanismos se podría cambiar la Constitución, los quórum requeridos, si existe la posibilidad de un plebiscito y cuáles serían los plazos a establecer.
Ante la Comisión de Derechos Humanos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, detalló el despliegue de las Fuerzas Armadas durante la crisis social. Respecto a los excesos de algunos uniformados, lamentó las muertes ocurridas y señaló que todos los casos están siendo investigados. Además, el general de Carabineros, Hugo Centeno, entregó cifras de los detenidos en la región de Valparaíso. Con el fin de conocer los graves hechos ocurridos durante las manifestaciones sociales con personas fallecidas y lesionadas, la Comisión de Derechos Humanos sigue recabando información del actuar de las Fuerzas Armadas y las policías. Por ello invitó al ministro de Defensa, Alberto Espina, de quien dependen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, ramas que cumplieron labores de resguardo durante el estado de emergencia. En su exposición planteó que el primer mandatario adoptó dicho estado de excepción para enfrentar graves alteraciones del orden público o graves daños a la seguridad, con incendios, ataques y saqueos en diversas zonas de la capital. En 9 días, cerca de 90.000 uniformados salieron a las calles para proteger la infraestructura crítica, siendo sujetos de muchas provocaciones. La diputada PC Carmen Hertz se refirió a la repercusión internacional de contar con militares en la calle. Consultó por las denuncias del INDH y señaló que no hubo un adecuado uso de la fuerza, ya que se utilizó al menor peligro evidente. Alberto Espina señaló que todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos serán investigadas. Todos los casos van a ser investigados acuciosamente con la colaboración de los mandos de las Fuerzas Armadas. Todos. Y lo que corresponde es que se aplique el debido proceso, que se investigue a fondo y con transparencia. Los resultados que nosotros tenemos, los casos que tenemos hasta hoy día registrados, se los vuelvo a señalar, es exactamente de 3 casos donde hay militares formalizados, uno de ellos donde hay fallecidos que no está formalizado, y en el caso de las lesiones tenemos nosotros alrededor de 12 casos, pero solo 2 casos formalizados, de civiles formalizados. La presidenta de la instancia parlamentaria PS, Emilia Nullado, indicó que lamentablemente no se reconoció lo traumático que fue decretar toque de queda. Pero lo que él señala de que se van a hacer cargo de aquellos excesos, pero también ellos siguen avalando de que lo único que hicieron está dentro de la facultad del presidente de la República de que se haya declarado estado de emergencia y al mismo tiempo posteriormente en el general que le correspondió estar a cargo de este estado de emergencia y el toque de queda también estaba en esa responsabilidad. Pero no reconoce que al declarar estado de excepción y sobre todo el toque de queda hizo que se volviera a una situación traumática que ha vivido el pueblo chileno. Posteriormente fue el turno de analizar lo ocurrido en la región de Valparaíso, en materia de marchas, incidentes y saqueos. El general Hugo Centeno, jefe de la 5ª Zona de Carabineros, detalló que entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre se han producido 628 incidentes, con 1.785 detenidos, 640 en desórdenes y 829 por saqueos. Además, recalcó que 383 detenidos contaban con antecedentes penales. Asimismo, resultaron 125 civiles lesionados, 30 en Valparaíso y 95 en otras comunas. De ellos, 42 fueron heridos con perdigones. Centeno agregó que han tenido interacción con el INDH y que tanto la circunstancia como los responsables de los hechos de vulneración a los derechos humanos se investigan. Sobre los cuestionamientos a la excesiva represión policial, Centeno señaló que no están en contra de las marchas, sino que solo reaccionan a hechos de violencia. Y ello ha implicado que nosotros hemos tenido que utilizar nuestros protocolos, pero no es la idea de tener algún contacto ya más físico o con las personas. Y por el contrario, nosotros no queremos que existan personas lesionadas, no queremos que esto traspase a otra situación más grave. Tenemos bastantes carabineros lesionados, tengo 95 carabineros lesionados y entre ellos uno muy grave que le van a tener que amputar la pierna. Y eso es muy triste. Yo entiendo de que todos quieren dar a conocer sus demandas sociales, pero háganlo, pero en forma pacífica. Nosotros no estamos para llegar a enfrentarnos a la ciudadanía, somos parte de la ciudadanía. En la sesión también participó el abogado Gonzalo Pereira, que ha presentado 2 querellas por maltrato policial y vulneración a los derechos humanos. El profesional lamentó la reacción y uso excesivo de la fuerza policial en la marcha masiva y pacífica del 27 de octubre en Valparaíso, en que participaron cerca de 100.000 personas. Sin que haya habido ningún tipo de provocación, ningún tipo de ataque a carabineros, como así lo justificaron, es que
al momento de llegar la marcha a Pedro Montt con Uruguay, empezaron de inmediato a lanzar bombas lacrimógenas a la masa de gente, donde habían muchísimos niños, no muchos, muchísimos niños. Y es lo que me tocó ver, niños vomitando, niños ahogados, personas de tercera edad, vi personas en silla de ruedas, todos tratando de arrancar de 3, 6, 7, perdí la cuenta de bombas lacrimógenas que lanzaron a la multitud. El jurista expuso igualmente el caso de una profesora de 38 años que fue golpeada y retenida por más de 15 horas en un carro policial, lo que calificó como un secuestro, ya que no fue llevada a la comisaría ni notificada su detención al Ministerio Público, antecedentes que entregó al alto mando policial. El diputado de RN, Andrés Celis, consideró que la policía se ha visto sobrepasada con los numerosos incidentes en la región de Valparaíso y valoró que se realicen sumarios por los abusos que se han producido. En cuanto a posibles excesos o abusos de carabineros, el general Centeno nos señaló que él instruyó ya un sumario por algunas situaciones que le fueron entregadas a él o denunciadas. Incluso hay un video donde aparecen apaleados varias personas, entre ellos mujeres, y que está eso en etapa de sumario. Y también está la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Es bueno que la gente sepa que aquí está el Ministerio Público investigando, no la Fiscalía, en este caso a cargo de Carabineros. Y por otro lado también nos dio la certeza que no hay ningún tipo de privilegio entre las comunas. Finalmente, el grupo parlamentario recibió al Colegio de Oftalmólogos, entidad que manifestó su preocupación por las 139 personas que ya han perdido la vista producto del impacto de balines de goma y otras que necesitan intervenciones para no perder totalmente la vista. Y en comisión investigadora se conoció antecedentes sobre la fiscalización a las plantas de revisión técnica. La secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, Paula Flores, se refirió a la cobertura presencial que se realiza en estos centros, tanto en Santiago como en regiones, y explicó que estudian implementar una modalidad remota que permita disuadir posibles malas prácticas. La comisión investigadora sobre el actuar de los órganos que deben fiscalizar el estado mecánico de los buses de transporte interurbano y a los operadores de las plantas de revisión técnica que certifican a esos vehículos recibió a Paulina Flores, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes. La autoridad explicó que en 2018 las plantas de revisión técnica de la región metropolitana fueron fiscalizadas 75 veces en promedio cada una de ellas, mientras que en regiones fue de 45 veces. Agregó que, si bien se trata de una fiscalización importante, la cartera de transportes estudia el perfeccionamiento de este procedimiento para implementarlo de manera remota. Utilizando la tecnología que tiene las plantas de revisión técnica para poder pasar de una fiscalización presencial a una fiscalización remota, con el objeto de que sea más disuasiva, que efectivamente la planta de revisión técnica no sepa nunca cuando estemos fiscalizando qué línea, qué planta, qué horario, qué tipo de vehículo, y con eso ellos van a cumplir de mejor forma su rol de control que deben tener sobre todo el personal que trabaja en las plantas de revisión técnica. Y estoy hablando de todos, desde los mecánicos, administrativos, para que todos cumplan con realizar una certificación de los vehículos de la manera exigida por el Ministerio de Transporte. Y esto quiere decir que cada vehículo que salga de una planta de revisión técnica, que en calidad de aprobado, sea efectivamente aprobado y que cumpla con todas las normas técnicas y de seguridad para circular por nuestras calles y carreteras. El diputado UDI, Rolando Rentería, explicó que hay anomalías que muchas veces son evidentes y que deben ser fiscalizadas. Muchas veces uno, cuando va a revisar las revisiones técnicas, la verdad es que hay sistemas donde hay horarios que no son los adecuados, donde simplemente a una hora se toman un tipo de revisiones técnicas, vemos que a otra hora hay vehículos que andan en la calle, no tanto de transporte como particulares, que tú vas atrás y que tú ves que están contaminando o que están en muy malas condiciones y tú dices, ¿de dónde salieron las revisiones técnicas de estos vehículos? El cómo poder revisar también en la calle a vehículos que hoy día abiertamente no cumplen con las restricciones que corresponden. Y otra cosa, que las multas muchas veces cuando los vehículos, especialmente los buses interurbanos, quedan en pana en la carretera,
que sea multa bastante grande, que signifique el que la persona que muchas veces toma a una hora el bus para poder llegar a un destino donde tiene un horario que cumplir y muchas veces queda mal tanto en la reunión, pierde un trabajo, simplemente un compromiso que tiene y el cual se ha forzado para salir con un horario bastante temprano, que también sea las multas bastante grandes. Porque el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no puede dar pena a esto, tiene que hacerlo por medio de carabineros, tiene que hacerlo por temas judiciales y la verdad que para sacar la máquina de servicio también necesita tener carabineros, o sea, no tiene atribuciones directas. Yo creo que aquí hay varios temas que tenemos que cambiar en la ley, tratar de mejorar para darle más atribuciones y para que sea mucho más rápida que estas fiscalizaciones prontamente lleguen a un final feliz y no que tengamos que caer en situaciones como la que estamos viviendo, especialmente en la séptima región, donde hubieron bastante muertos por el problema que tuvimos en el bus, donde la patente de un bus o la revisión técnica que tenía un bus no era de ese bus, era de otro. Entonces aquí hay varias cosas que uno ve que están sucediendo, que se están saltando varias etapas de lo que significa la fiscalización, cómo mejorar esto con medio de vía satelital, de tener gente de que no sepa cuando se está revisando la planta de revisión técnica. La presidenta de la instancia investigadora, Loreto Carvajal, subrayó que las plantas de revisión técnica son un universo a descubrir, considerando las observaciones o sanciones que se les cursan. La legisladora destacó la relevancia que cobraría al realizar un seguimiento de las revisiones y conocer los controles al día, por ejemplo en el caso de los buses. Cuando hay hoy día un sistema tecnificado muy digamos, actualizado, donde hay plantas que uno las mira y cumplen todas las condiciones, además, obviamente en fechas que cuando se requiere sacar el permiso de circulación, grandes colas, porque obviamente se entiende que ellas, me refiero a la revisión técnica, son las que están calificadas no más y no otras. Por tanto, digo, cuesta tanto, o costará tanto poder hacer seguimiento justamente de lo que dice el diputado. ¿Cuántas revisiones técnicas se entregan por planta y cuántos son en definitiva los vehículos que están habilitados? Porque uno no sé si ustedes manejan esa cifra, me imagino que sí. Y por otro lado, la publicidad que eventualmente, y lo que decían los diputados acá, pudiéramos tener respecto a quienes, a lo mejor con la patente, si tienen o no sus controles al día, qué tanta información se tiene, a cuál se puede acceder uno como usuario, y me refiero particularmente a los buses. Cuando uno compra un pasaje y entiende que con eso está el bus habilitado, se da cuenta que a veces a mitad de camino no funciona. La comisión acordó invitar nuevamente a la secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, Paulina Flores, con el fin de recabar más antecedentes que permitan contribuir al desarrollo de su labor investigativa. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están siempre disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.